Señor esté con ustedes. Proclamación del Evangelio de Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo, los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Al verlo, ellos se postraron, pero algunos dudaron. Acercándose a ellos, Jesús les dijo: «Se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan, pues, y hagan discípulos a todos los pueblos, bautizándoles en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el final de los tiempos». Palabra del Señor. El Evangelio de hoy nos recuerda un mandato de Jesús antes de subir al cielo: vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio. Por tanto, es una misión que nos encomienda a todos, anunciar el Evangelio. Pero el Evangelio no es un simple libro que nos narra la vida de Jesús, como podemos leer la historia de cualquier otro personaje. Evangelio significa buena noticia. ¿En qué sentido es buena noticia el Evangelio? Una buena noticia es algo que en medio de las dificultades y de tantas experiencias negativas que tenemos en nuestra vida, pues la buena noticia trae alegría, le da un sentido nuevo a todo, nos anima a vivir de distinta manera. Cuando nos dan una buena noticia, no nos deja indiferentes, ¿no? Si no, no sería tan buena noticia. Esto debe ser Jesús y su Evangelio, una buena noticia para cada uno de nosotros. Por tanto, cuando escuchamos, leemos o rezamos con la palabra de Dios, debe despertar en nosotros ganas de vivir el Evangelio. Debe despertar ganas de hacerlo vida en nosotros, es decir, de vivir el estilo de vida de Jesús, ser en verdad seguidores suyos. Porque somos seguidores en la medida que vivimos el estilo de vida de Jesús. La Iglesia no es una asociación sin más, la religión no es una ideología, sino que un estilo de vida, el estilo de vida de Jesús, el que somos llamados a seguir. Y Jesús no solo nos invita a que descubramos el Evangelio como buena noticia, sino también nos dice que vayamos a comunicarlo a los que están en nuestro mundo. Vayan al mundo entero. Por lo tanto, si este mandato de Jesús y esa misión en la que nos encomienda, tenemos que preguntarnos cómo comunicar el Evangelio de hoy y cómo comunicarlo como buena noticia. ¿Cómo hablar de Dios a nuestro mundo actual? Nuestro mundo actual es el mundo de nuestra familia, los vecinos, de las personas que nosotros conocemos y cómo nos relacionamos. ¿Cómo presentarle a Jesús? Es un interrogante que necesitamos hacerlo y no es fácil la respuesta. En primer lugar, ¿cómo tiene la Iglesia que hablar de Dios hoy? El mundo actual es un mundo distinto de hace 21 siglos y de hace 10 siglos y de hace unos cuantos años. La sociedad va cambiando día a día. Estamos en un mundo muy crítico también con la Iglesia. ¿Cómo hablar la Iglesia de Dios a nuestro mundo de hoy? Creo que la mejor manera que tiene la Iglesia de hablar hoy de Dios, de anunciar el mensaje, es con el lenguaje de los hechos, ¿sí? De las acciones que va haciendo la Iglesia en favor, sobre todo de los más necesitados. Lo que más impacta es el esfuerzo de la Iglesia por estar al lado de los más pobres, por luchar por la justicia, por estar cercana a todos los que sufren. Es este un lenguaje que hoy puede impactar a nuestra sociedad de hoy. Un ejemplo claro está siendo el Papa Francisco. Con su vida está llena de palabras y de gestos concretos de cercanía a los pobres. Con frecuencia hace cenas con todos los pobres, con todos los que están mendigando en las calles de Italia. Los invita a cenar y hace una cena con un montón de personas. O su esfuerzo continuo cuando va a cualquier sitio de visitar la cárcel o de visitar a lugares donde están los más pobres. Por eso el Papa Francisco nos está dando una gran lección de por dónde tiene que ir la Iglesia. Y cómo tenemos los cristianos de hablar de Dios en nuestros ambientes, ustedes y yo. Vivimos una sociedad
que ha ido dejando a Dios al margen de su vida. Dios ya no cuenta. Una sociedad en la que nos hemos ido creando otros dioses. El Dios de la comodidad, el Dios del bienestar, el Dios del dinero, el Dios de tener, de consumir, el Dios del móvil, que es al que dedicamos el gran tiempo de nuestra vida. Y sin darnos cuenta, Dios va pasando a un segundo lugar. Es lo que no nos preocupa y no nos importa. Para muchos Dios es algo que ha pasado, un recuerdo de la niñez, pero no alguien que en la actualidad le llena de vida, de fuerza y de esperanza. Un Dios que le da hoy sentido a su vida. Los cristianos hoy necesitamos hablar de Dios a los que nos rodean. Y lo hacemos con el lenguaje de nuestro testimonio. El mejor lenguaje hoy es el de nuestra vida. Que la gente pueda ver, entender el Evangelio porque nos ve a nosotros vivir, porque nos ve que estamos actuando en nuestra vida. Por lo tanto, sería importante que nos paremos a pensar si realmente estamos transmitiendo el Evangelio como buena noticia en nuestra vida, sobre todo con el lenguaje de nuestro testimonio. Nos dice en la primera lectura que hemos leído que cuando Jesús sube a los cielos, los discípulos le siguen y están atentos a eso, están viviendo un momento espectacular, diríamos, en su vida. Pero nos dice que el ángel se le aparece y le dice: varones de Galilea, ¿qué hacen ahí plantados mirando al cielo? Vayan a Jerusalén. Es lo mismo que nos diría a nosotros, ¿no? No nos podemos quedar cerrados en las cuatro paredes de la iglesia. No nos podemos quedar con una fe en el interior de cada uno de nosotros. No podemos vivir la fe en lo privado. Tenemos también que comunicar esa fe a los demás. El que la gente sea más religiosa o menos religiosa no depende solo de los curas o de la iglesia, sino que depende de cada uno de nosotros, ¿no? Es curioso cuando alguna persona, cuando no se le hace el gusto, enseguida dice: así los curas nos están haciendo perder la fe. ¿Pero por qué le estamos haciendo perder la fe? Porque no le hacemos la boda y el bautizo el día que usted quiere, a la hora que usted quiere, en las condiciones que usted quiere. Por eso le estamos haciendo perder la fe. Significa que usted no tiene fe ninguna o que no está entendiendo lo que es la fe. La fe es una experiencia de Dios y la fe la celebramos en la iglesia, la vivimos en la iglesia. Y la iglesia tiene que canalizar, pero lo importante de la fe es el encuentro con Jesús. Lamentablemente muchas veces nuestras relaciones con Jesús en los sacramentos son desde actos sociales más que desde la profunda fe, ¿no? Y tenemos que reconvertir esos actos sociales, porque la fe ha ido perdiendo ya sentido, reconvertirlos a que tengan verdadero sentido. Bautizos, matrimonios, primeras comuniones, son más actos sociales que experiencias de fe, ¿no? Tenemos que ir nosotros poco a poco haciendo que seamos conscientes y consecuentes y ayudando a los demás a lo que lo sean. Por eso que la misión que nos encomienda hoy el libro de los Hechos, vayan a anunciar el Evangelio, pues llega a nosotros, ¿no? Pero vayamos a anunciarlo como buena noticia. Nosotros cuando hablamos de Dios a los demás, lo hacemos de un modo atractivo, ¿no? O solo le hablamos de Dios para decirle que tiene que venir a misa, ¿no? O le transmitimos nuestra experiencia de un Dios que nos ayuda a vivir, a ser felices, a vivir con esperanza, con alegría. Que cuando estamos pasando momentos de dificultades, Dios nos ayuda a seguir adelante. Pues intentamos hoy, en esta festividad de la Ascensión, alegrarnos porque Jesús ya nos precede y nos prepara sitio, como Él nos dice también en el libro del Evangelio de San Juan: me voy a prepararle sitio, para que donde yo voy estén también ustedes, vayan también ustedes. Nos alegramos por eso, porque Jesús se adelanta a buscarnos, a prepararnos sitio. Pero también de alegrarnos de vivir la vida de hoy, con esa promesa que nos hace al final del libro del Evangelio que hemos leído. Y sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el final de los tiempos. Confiados en eso, en que el Señor está con nosotros al final de los tiempos, vivamos nuestra vida con esperanza. Pensemos cada uno. Escucha tú la palabra de Dios, no solo con tus oídos, también con tu corazón. Escucha
déjala